Renuevo. El espacio donde juntos renovaremos la relación con nosotros mismos. Con el propósito de desarrollar una conexión plena con Dios. Desde el cuestionamiento de pensamientos tradicionales y creencias. Caminando hacia la libertad. Con un mensaje claro, transparente y vulnerable. Nosotras somos Johanna, Michelle y Gabriela. Y juntas te invitamos a que tomes una pausa, medita, escucha y sé. Hola, bienvenidos a todos a este primer podcast. Bueno, como escucharon en el intro, este podcast está conformado por 3 chicas. Yo soy Johanna, Michelle y Gabriela. Esperemos estén teniendo un excelente día y nos gustaría agradecerles por tomar una pausa para escucharnos y darnos la oportunidad de ser parte de su día. Desconocemos cómo llegaron aquí. Sin embargo, esperamos edificar sus vidas y se puedan sentir identificados con todo este proceso que les vamos a contar. Antes de iniciar, queremos dejar claro que este podcast no tiene ninguna denominación religiosa. Sin embargo, el centro de todo es nuestro Creador. También nos referiremos a Él como Dios, el Eterno, Padre, Señor, Adonai y Abba. Creemos en el Creador del universo, de la tierra, del mar y de todo lo que existe. Creemos en Jesús, a quien nos referiremos a Él como en su nombre original, Yeshua. Creemos que Yeshua es Dios y que no vino a abolir la ley, sino a cumplirla. Y seguimos sus pasos para guardar su Torah y caminando de su mano para reflejarlo a Él en nuestras vidas. Bueno, teniendo esto claro, en este primer episodio nos gustaría platicarles la razón y el objetivo del por qué estamos aquí. Sí, estamos la verdad muy emocionadas de poder compartir esto, al mismo tiempo nerviosas, pero en verdad ha sido un gusto comenzar con este proyecto. Y pues nada, como dice Johanna, vamos a empezar narrándoles cómo surgió toda esta idea. Pero para esto necesitaremos primero pues contarles un poco cómo nos conocimos, un poquito de nosotras, dónde nos encontramos y pues bueno, todo comenzó en el año 2019, donde tuvimos la oportunidad de coincidir en un curso bíblico, donde el Señor nos permitió pasar por un proceso de conversión, reconociendo nuestra identidad como Israel. Y sí, fue un tiempo muy hermoso, donde pudimos identificarnos, donde supimos de dónde veníamos y que también teníamos alguna idea de a dónde íbamos. Pero pues después de todo esto y durante este proceso, el Señor nos eligió para formarnos, poniendo la iniciativa de Él en nosotras. Y de esta manera nosotras tomamos la decisión y la determinación de estar bajo su señorío y su voluntad. Posteriormente, cada quien regresó a su casa con un camino desconocido, no conocíamos lo que vendría, así que nos topamos con la realidad y para algunos, en este caso nosotras, fue un golpe bastante fuerte el que nos dimos. Eh, y también nos encontramos con la tarea más grande de, ok, Señor, ya decidimos hacer tu voluntad, pero ahora ¿cómo se hace? ¿Cuál es tu voluntad? Y luego con cada paso que dábamos nos preguntábamos, ¿será que le estoy fallando? ¿Qué hago con mi vida si ya es tuya, Señor? ¿Tomo mis propias decisiones o qué hago? Sí, bueno, escuchando aquí como Gaby nos está dando un intro, un pequeño intro de cómo y dónde nos conocimos, que fue en este curso bíblico. Igual voy a contar la historia de cómo fue conmigo, cómo fue regresar de ese curso. Y luego de regresar de ese curso, de sorpresa, me topé con la realidad, que para mí fue sumamente difícil y confuso. Porque al principio pues yo venía con mucho ímpetu para enseñarles a todo el mundo de lo que había vivido, de lo que había aprendido, de las experiencias que había tenido y pues todo iba aparentemente bien con esta euforia que yo traía. Pero empezaron unos pensamientos de frustración, de ansiedad, de tristeza, de estrés y pues realmente no sabía qué me estaba pasando. Y también me topé con un profundo sentimiento de vacío existencial. Realmente no sabía lo que me estaba sucediendo, también muchísima culpa porque pues ya tenía todo en mi vida,
tenía amigos, tenía sustento, tenía familia, tenía alimento y el Señor ya estaba en mi vida, ¿no? Y estas cosas ya no deberían de estarme pasando, pero yo me preguntaba por qué me sentía así. Realmente estaba muy confundida. Y pues, por otro lado de la historia, había ya dejado la universidad y también comenzaron todas estas presiones sociales de lo que se esperaba de mí, de lo que el mundo quiere que hagas, que triunfes, que acabes una carrera, que tengas unos excelentes ingresos, que tengas títulos, que tengas prestigio y bueno, el tiempo me estaba pasando encima y más aumentaban todos estos pensamientos y estos pensamientos y dentro de todo esto también giraba en mi cabeza de Dios, yo te entregué mi vida. ¿Qué hago con ella? Realmente quiero hacer tu voluntad, pero no sé cuál es. Dios, y en su gran misericordia, Dios me mostró que el siguiente paso era la consolidación, el proceso de sanidad interna, que realmente Dios no era quien yo creía que era, que necesitaba vaciar mi mente para poderla reestructurar nuevamente y que todo lo que tenía, todo lo que había aprendido, todo lo que había vivido, necesitaba vaciarlo para que él pudiese meter su mente, yo queriendo vivir las dos vidas, queriendo tener todas estas ideas del mundo, pero también en Dios, entonces fue un choque muy fuerte y realmente estaba dispuesta a dejar, estaba dispuesta a soltar, estaba dispuesta a aprender con tal de seguirlo a él. Aún tenía muchísimas dudas, tenía muchas preguntas, pero estaba, estaba decidida a querer continuar en él y seguirlo. Ya todo se veía un poquito más claro, ya no se veía tan gris el camino, ya no estaba tan lejos de mi realidad, estaba tomando color y más su mentalidad estaba en mí. Él había puesto esa mentalidad en mí, de él, para poderlo seguir y ser verdaderamente libre. También el Señor me mostró que iba a ser un camino largo, pero que Él lo iba a caminar conmigo. Ay, sí, creo que la verdad todos, o bueno, en este caso nosotras, hablando de nosotras, pues nos encontramos con todos estos cuestionamientos, como Mitch de tenemos todo, pero parece que no tengo nada claro. Y el resultado de todos estos cuestionamientos fueron pensamientos de culpa, incertidumbre, frustración y una total paralización mental. En mi caso, eh, yo la verdad había sido y fui educada un poco bajo presión porque en mi familia, o pues según la cultura, soy de Colombia y pues allí era como te gradúas del colegio y tan pronto te gradúas del colegio entras a la universidad. Y sin embargo, a pesar de que yo quería ir, no tenía la más remota idea de que quería estudiar. Sabía que quería estudiar, pero no sabía qué. Y pues después de haber conocido al Señor y haber decidido seguirlo, parecía que las decisiones se ponían más difíciles y que realmente quería hacer su voluntad, solo que, como les mencionamos anteriormente, no sabíamos muy bien cuál era. Por mi parte, yo temía escoger una carrera universitaria en la que yo no pudiera agradarlo. Incluso ni sabía que podría estudiar. Sabía todo lo que no me gustaba, pero no estaba segura de lo que en realidad de pronto le gustaría a Dios o lo que Dios quisiera que yo estudiara. En mi caso también tengo dos partes de mi historia, pero contaré en la que me comprometí en un mayor porcentaje en mi consolidación. Pues saliendo de este curso bíblico en el que nos conocimos nosotras, yo salí comprometida y no solo con Dios, sino con un hombre que hoy es mi esposo. Y en medio de toda mi confusión, pensé que esa era la voluntad de Dios para mi vida, ser esposa y algún día madre. Y después de esta gran decisión y el paso, yo reemplacé mis pensamientos de estudiar algo o ser discípulo de Dios por una mentalidad de mujer casada, porque mi mentalidad entonces creía que ese era el propósito de mi vida,
de decir, listo, ya estoy casada, ya cumplí mi propósito, bueno, a ver qué sigue y pues ahí quedé. Después de casarme me di cuenta de que no estaba para nada preparada y que los recursos con los que contaba para nuestro matrimonio eran muy escasos y varias veces he dicho que cuando llegué al matrimonio me sentí como, no sé si en algún momento en sus colegios les pasó que se lastimaban o una cortada o algo y se iban al botiquín. Bueno, en mi colegio sí, porque era muy viejo, pero uno se iba al botiquín y llegaba y encontraba ninguna cura, todo oxidado, el agua oxigenada seca, con ningún recurso para uno curarse la herida. Pues así llegué yo a nuestro matrimonio, con todo oxidado y sin ningún recurso para curar nada de lo que en mi caso yo tenía. Y fue ahí donde el Señor, en su gran misericordia, me guió al camino de mi trabajo personal para incluir a Dios en todas las áreas de mi vida y no solo en la caja de la religión en la que yo lo tenía. Me di cuenta de lo importante que era este proceso de consolidación, no solo conmigo misma o en mi intimidad con Dios, sino también en mi matrimonio y con las personas que me rodeaban. Y pues sí, así van siendo nuestras historias y creo que la mía no es muy diferente. Mi experiencia con la religión ha sido larga, ya que nací en un hogar cristiano, así que toda mi vida ha estado ligada a la religión. Michelle y yo somos hermanas, yo siendo la mayor, así que yo desarrollé un sentido de responsabilidad muy alto. Y lo más triste es que no hacia mí, sino hacia los demás, olvidándome de mí. También desarrollé y comencé a cargar en mis hombros la carga de las expectativas, ¿no? Que creo que todos cargamos, pero todos cargamos expectativas diferentes y uno como mayor carga la expectativa de la hija mayor. Luego, como cristiana, la expectativa de ser una persona cristiana, también como mujer. Entonces, todo eso de tienes que cuidar a tu hermana, tienes que comportarte como tal porque es la mayor. Y pues aparte las expectativas que va dictando la religión. Así que cuando entro a la adolescencia, todas esas expectativas se comienzan a crear en mucha culpa y comienzo a desarrollar culpa, porque pues no podía cumplir esas expectativas y comienza uno a autosabotarse, lastimarse y sentir mucha culpa. A mis 22 años, Dios se presenta a mi vida y decido seguirle, comenzando con el proceso, como todos conocemos, de conversión, ¿no? Entonces creo que venía con esa definición de que conversión era Dios te tocaba y como magia cambiaba tu vida por completo. Entonces yo con esta idea, cuando regreso del curso donde conocí a las chicas, me topo ahora con ahora esta expectativa, ¿no? De ya, o sea, es magia, ya vas a ser esa persona que Dios quiere, ¿no? Esa expectativa religiosa, moral, romántica, que siempre se crea alrededor de las religiones. Y pues, a sorpresa, pues no cambia, porque sigo siendo la misma persona con los mismos problemas, con las mismas cargas, y pues se había sumado una más, que ahora la expectativa sí tenía que ser accesible, ¿no? Porque ya Dios se había presentado en mi vida. Y entonces toda esta frustración, desesperación y mucha culpa que yo ya traía aumenta, porque pues es que Dios ya me escogió, por ende tenía que ser más fácil cumplir todo esto, cosa que no estaba pasando. También comienza a ser más visible esta cajita religiosa que no me servía para este mundo ni viceversa. Entonces perseguía por momentos lo que decía esa cajita y si no lo lograba me sentía culpable y había momentos en los que empezaba a perseguir lo que se definía como éxito en este mundo. Y pues así pasé año y medio queriendo ver a Dios en todo lo que hacía, pero no hacía lo que Él me decía. Así que me estaba manejando y rigiendo por mis emociones, por mis creencias y sueños. Y después, si el resultado no era favorable de lo que estaba haciendo, iba y le preguntaba a él por qué permitía lo que ocurría, que acaso eso era su voluntad. Y es aquí donde comienza el proceso de consolidación, en donde él me lleva a cuestionarme todo, el comenzar a derrumbar todo, absolutamente todo, lo que crea de él, de este mundo, de mí, de la religión, de todo.
aventarme a este vacío mental. Y para mí, en lo personal, la persona que se había desarrollado le gustaba tener la razón, le gustaba pues decir que era lo correcto. Entonces yo me dolió muchísimo darme cuenta que no conocía a Dios, que no tenía ni la menor idea de quién era Dios. Y sí llegué a esos cuestionamientos de qué he hecho estos 26 años de mi vida si no te conozco y se supone que todo el tiempo he escuchado de ti, que uno dice no es religión, es una relación con Dios y pues no, no había relación. Entonces el enfrentarme a esto fue para mí en lo personal muy doloroso y pues no tenía ni la menor idea de quién era él, solo era darme cuenta de que tenía una construcción religiosa y dogmática que había aprendido de él. Así que suelto todo, que también fue muy difícil porque al principio quería que lo que estaba aprendiendo encajara con lo que yo ya sabía. Y él me dijo, no, necesitas vaciarte por completo, por completo, por completo. Y pues comienzo a vaciarme, dije, bueno, ya, comienzo a soltar lo que creía, a quitarle valor a las cosas que tenían valor y que él me mostró que no eran así. Y empiezo a reconstruir todo tomada de su mano. Y entonces empiezo a ver a Dios tal y como es, y que creo que aún me falta mucho, pero comienzo a verlo y entender, ahora sí, que es servirle, que es amarle, escucharle y con el único propósito de glorificarle. Y empiezo a ver que Él está en todas las áreas de mi vida, no solo en esa cajita que a veces me sentía mitad acá, mitad allá, sino que Él estaba en todo, absolutamente en todo, en mi amor propio, en mi cuidado, en mi carácter, en mi provisión, en mis relaciones interpersonales. No dejaba ni un rincón sin alumbrar. Y pues es así que por medio de estos procesos que Él nos ha ido guiando, que son los que les queremos compartir, esa plenitud y madurez empieza a aparecer y es lo que Él nos va brindando. Sí, fue aquí, pues, donde el Señor en su inmenso amor y en su gran misericordia nos llevó a los siguientes pasos, que fue entender realmente el significado de conversión para poder pasar a la consolidación y de esa manera ahora sí poder ser llamados sus discípulos. Y pues la verdad queremos ser totalmente honestas con ustedes. Y la verdad es que la primera vez que escuchamos la palabra conversión y consolidación, o al menos yo no tenía ni idea o teníamos muy poca idea al respecto de lo que en verdad significaban estas palabras. Y fue en el camino donde pues fuimos descubriendo el gran valor de ellas. Así que si tú tampoco sabes qué significa y la importancia de ellas, no te preocupes porque lo vamos a estar hablando en los siguientes episodios. Y bueno, continuando, después de habernos conocido en este instituto bíblico que les mencionamos, 2 años después nos volvimos a encontrar, nos volvimos a comunicar y tuvimos una conversación pues donde nos dimos cuenta que estábamos en este mismo camino, en este mismo proceso de consolidación en el Señor. Y pues en medio de todo este proceso, una de las cosas que fue la primera que nos dimos cuenta que Dios nos confronta es quiénes éramos. Y no, no sabíamos, no teníamos ni la menor idea de quiénes éramos. Pues en muchas de las presentaciones personales hemos escuchado que la mayoría de las personas se definen, ¿no? Por lo que hacen, por lo que tienen y no por lo que son. Y por ejemplo, las personas que se presentan y son estas presentaciones con títulos escolares como, hola, mi nombre es tal, soy abogada con maestría en tal. O también personas que se presentan desde los lazos fraternales, ¿no? Hola, soy madre de tal, soy esposa del doctor tal. Y confrontarnos el, quita todo eso, tus títulos, lo que tienes y decir quiénes somos. Y pues teniendo en cuenta todo esto, esas éramos nosotras, definiéndonos por lo que hacíamos, por lo que teníamos, más el Señor nos ha mostrado quiénes somos para Él. Y no un 100%, aún seguimos en el camino intentando
seguir descubriendo quiénes somos para el Señor y escuchando su voz y no por eh, definirnos de lo que hemos estudiado, lo que hemos hecho, lo que hemos tenido querido hacer. Y cuando hablamos del hacer nos referimos a aquello que deseamos hacer regido por nuestras emociones, por mi sueño es, yo quiero esto, mi expectativa es, el sistema me dijo esto, todo lo que el sistema nos hizo creer es a lo que hemos estado renunciando porque el Señor nos hizo entender que nuestra única profesión es ser siervas de Él. Exactamente, y pues hoy intentamos definirnos no desde lo que este mundo nos dice, sino realmente como Dios nos ve. Y en este momento podemos decirles que somos tres mujeres, que somos únicas y que también somos diferentes. Y que también estamos caminando en el desarrollo integral hacia la plenitud con la meta de reflejarlo a Él. Y pues estamos seguras que en medio del camino con ustedes también podemos ir compartiendo mucho más de quiénes somos nosotras. Y en medio de este camino también pudimos beneficiarnos mutuamente con tips, con consejos, con libros, con videos y también con nuestro apoyo el una con la otra, escuchándonos. Y también lo más importante es desde nuestra vulnerabilidad, pudimos reconocer nuestras necesidades y ayudarnos en este proceso. Y es así como el Eterno nos permitió ver las necesidades de otros y aportar a su desarrollo, como nosotras también nos hemos podido aportar la una a la otra. Y así nació Renuevo. Así es, entonces, pues una vez más, bienvenidos. Ahora nos gustaría platicarles cómo nació el nombre y el logo, porque la verdad todo este camino ha sido un proceso progresivo, de altas y bajas y en medio de todo muy hermoso y edificante. Han sido pasitos pequeños, pero sabemos que han sido guiados por el Eterno. Y pues bueno, el nombre del podcast es Renuevo. Esta palabra la quisimos usar de dos maneras. La primera es renuevo, haciéndonos referencia a la parábola de Juan 15:1-9, en el que nace el nombre renuevo, una vez más, donde el Señor nos inspiró. Renuevo para de pronto, nosotras no sabíamos la verdad que era un sinónimo de la palabra sarmiento, que en esta parábola dice, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano, que también es renuevo, en algunas versiones dice también sarmiento, no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, o los renuevos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Así que el Señor nos inspiró con esta parábola al nombre de renuevo. Creemos que esto ha sido fundamental en este proceso porque nos ayuda a entender la condición que Dios quiere en la que estemos y es depender total y plenamente de Él, permaneciendo en Él, así como un renuevo depende de la vida. Yeshua nos compara de forma alegórica, como pámpanos, sarmientos o renuevos, que son estos sinónimos de lo que les había platicado. Y de esta manera nos ha permitido entender que somos esa representación simbólica de lo que Él quiere con nosotros. Así como una planta no puede dar fruto sin su raíz, así tampoco nosotras vamos a poder vivir sin Él y pues necesitamos permanecer en Él. Exactamente, y pues la segunda palabra es nuevo, la cual está incluida en renuevo, haciendo referencia a lo que Él hizo en nosotras en el momento que se presentó a nuestras vidas y esta fue inspirada de Segunda de Corintios 5:7, que dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y porque este versículo lo hemos podido ver con nuestros propios ojos y palpar el ver cómo poco a poco Él ha ido quitando todo dogma
religión, tradición y creencias que con su discernimiento nos ha mostrado que pues solo nos alejaban de Él, y también cómo nos va dando ese discernimiento y ya las podemos ver claramente y solo servían para producir culpa, y comenzamos a ver cómo Él nos ha hecho nuevas para Él. Y ahora entendemos cómo cuando Yeshua le decía a Nicodemo que naciera de nuevo, y es que necesitaba eliminar toda estos pensamientos y formaciones religiosas, románticas, moralistas, y lo conociera tal y como él quiere, no como el hombre ha dicho que es, no como el hombre ha dicho que tiene uno que ser. Y bueno, todo esto lo quisimos plasmar en el logo, donde podemos ver la letra R y N, representando, como ya mencionamos, la palabra renuevo y la palabra nuevo. Asimismo, vemos muchos símbolos representativos como el agua, el renuevo, el círculo y las uvas. Sí, todo lo que les vamos platicando lo representamos como un proceso, y todo este proceso quisimos representarlo en el logo, que comienza con la letra R, con un pequeño renuevo, que va continuando este proceso en forma circular, alimentado con agua, que representa la palabra de Dios, para ahora sí poder culminar en un fruto. Y finalmente es importante aclarar que con este proyecto no nos estamos proclamando ni maestras, ni pastoras, ni mentoras o guías. Simplemente el propósito de este espacio es poder aportar valor a sus vidas, compartiendo lo que nos ha transformado a nosotras y la experiencia también que estamos viviendo en este camino. Y con el deseo y nuestras motivaciones de que Dios ha puesto en nosotras, el cual es seguir caminando y perfeccionándonos en Él y para Él. También nos gustaría compartirles dónde nos pueden encontrar en redes sociales. En Facebook nos van a encontrar como Renuevo. En Instagram como Renuevo _E al final, y en YouTube como Renuevo. También recordándoles que estaremos subiendo un podcast los miércoles cada 15 días. Pero recuerden que en las redes sociales que mencionamos antes estaremos muchísimo más activas. Y recuerden, pausa, Medita. Escucha y sé.